episcopado hace pocos días. Sí. Si a vos te quería preguntar cuál es el Bergoglio real para vos, si es el que pregunta cómo está la presidenta o es el que dice que el gobierno es el responsable de la violencia que se vive en el país. Bueno, el documento no dice que el gobierno sea el responsable, lo que dice es que hay inseguridad y que hay violencia. Creo que hay que entender, a mi juicio, lo que son los obispos. Los obispos son como punteros políticos de sus diócesis, dependen de Roma, no tienen jefe, su jefe es el Papa, pero ellos no tienen una referencia, una relación directa con el Papa, salvo algunos, Poli y algún otro obispo amigo de Bergoglio. En realidad Bergoglio dentro del episcopado siempre representó una fracción no dominante, porque él es un hombre más vinculado a una línea más moderada en lo político, negociadora, frente a una ala más radical y más conservadora, que representaría a Aguer, por ejemplo, que es el obispo de La Plata. Y en general, cuando ha habido reuniones donde había que hablar de algo de política, ese sector siempre se impuso. El ejemplo más clásico fue cuando se discutió el matrimonio igualitario en el Congreso, en donde la línea de Bergoglio era una línea más moderada, sí, diciendo que bueno, que si había determinadas cosas que había que aceptar, había que buscar la forma en que sin afectar los valores religiosos, más bien que hagan lo que quieran. Y sin embargo el episcopado, acordate, movilizó colegios católicos. Ahora, los obispos son como los políticos, y ellos están permanentemente presionados por retener el poder en sus diócesis. Y en la Argentina hay un clima de rechazo al gobierno en general, que se vienen las elecciones, y de humor, de enojo con el gobierno, y yo creo que a mí no me extraña que los obispos como los políticos y los sindicalistas lo reflejen. Es decir, ellos nunca van a ser ninguno de esos obispos se va a pelear con su gobernador, por ejemplo, porque conviven con los gobernadores y conviven bastante bien con los gobernadores. Pero si tienen que formular una opinión así general, además creo que el llamado a la advertencia sobre la violencia o la inseguridad es una advertencia sobre el mal. Además está dirigida a los católicos, a sus diócesis, y eso es lo que piensan. A mí la verdad que el gobierno creo que exageró en la respuesta, Cristina exageró en la respuesta, porque además sabe que a los curas no pueden pelear. Es decir, meterse con los obispos es como cazar leones en un zoológico, porque los obispos no van a contestar. Los obispos pronuncian ese documento y se tienen que satisfacen a su feligresía y se tienen que quedar callados en una polémica. Yo creo que en eso no, el gobierno, diríamos, Cristina aprovechó porque se la dieron en bandeja. Y además, como lo tiene Bergoglio de amigo, que pregunta por ella, y ella es una persona de fe, y ha ordenado que todo su gobierno se alinee, se enfile detrás de Bergoglio, tiene la oportunidad de decir, miren, a Bergoglio en vez de visitarlo y sacarse fotos hay que leerlo. Hay un francisquismo episcopal, que es de estos obispos rabiosos, y hay un francisquismo laico, que es el nuestro, donde nosotros entendemos lo que el Papa quiere, los documentos de Aparecida. A mí me parece que, pasado el episodio, carece de importancia política. Creo que es un síntoma de lo que la Argentina vive, pero yo no iría más. Ahí no va a haber una pelea con la Iglesia, no va a haber una expulsión de obispos de la Argentina, como hubo en otras épocas de la historia, donde los gobiernos expulsaban a los obispos. Para mí es un tema menor, ¿no? Forma parte de hay hechos que ya en la agenda política que son más interesantes, ¿no? No quiero minimizarlo, pero no le doy demasiada importancia. Y de toda la gente que va ahí al Vaticano y vuelve con una foto con el Papa, ¿quién te parece que es el que realmente tiene llegada? ¿Ves algún dirigente presidenciable que tenga mucha llegada con el Papa? Porque pareciera que todos tienen. No, ahí el Papa es un hombre que la referencia que siempre tuvo cuando era obispo de Buenos Aires, y sus amigos son los sindicalistas, son Venegas, Mangone, él era un contertulio habitual de Duhalde, es decir, del peronismo formal, que es un movimiento conservador como él, que es conservador. Ahora, ¿a quién recibe y a quién no recibe? Hay detalles, hay gente a la que él, por ejemplo, aloja en la residencia de Santa Marta, a otros los manda a un hotel y a otros no los recibe. Entonces, a Massa no lo ha recibido, por ejemplo. Y Massa sería un hombre
que por el padrón sobre el que repique, en el que está buscando al voto, le convendría mucho una foto con el Papa. Pero como hay toda una historia vieja que se cuenta y nadie la desmiente, de que cuando fue la pelea con el campo, Massa hizo una fabricación o una operación para que lo desplazaran a Bergoglio, entonces que Bergoglio de eso no se olvidó nunca. Y después Bergoglio, no te olvides, fue sindicado por Néstor Kirchner, cuando vivía Kirchner, como el jefe de la oposición. Y en ese momento, quienes gobernaban con Néstor Kirchner son los tipos que están ahora con Massa. O sea, si querés decirlo preventivamente, eran sus enemigos en el gobierno. Entonces, ¿qué tiene que ir a arreglarse con Alberto Fernández, con Juanjo Álvarez, con esa gente que estaban rodeándolo a Kirchner cuando Kirchner decía, ese es el jefe de la oposición? Yo creo que él se lleva muy bien con Cristina, es lógico, el Papa es el hombre más poderoso de la Argentina, es el político más poderoso de la Argentina, es uno de los más poderosos del mundo, y no hay ningún negocio en Cristina, que además tiene fe personal, lo confiesa todos los días, en pelearse con él. ¿Y te parece que cuando se acerquen las elecciones, va a tener más influencia? Yo creo que no, yo creo que se va a cuidar, inclusive creo que estos despliegues que hace ahora en la preelectoral, en la previa, son mucho más estridentes de lo que se va a ver en su momento. Yo creo que él es un tipo bicho, es muy sagaz, es un gran político, el Papa es un gran político, aparte, más allá que sea el cura o no, y yo no creo que él se mezcle en una pelea electoral en donde después le van a medir si ganó o perdió. Él va a tratar de ganar siempre. Además son curas, no te olvides, los curas son predicadores, y los católicos viven en función de la pastoral. Lo que quieren es identificarse con su público, con su pueblo, retenerlo, expresarlo y ser sus líderes. Entonces no hacen nada que no vaya con eso, no hacen nada, y no van a jugar de política. Es decir, ahí, naturalmente, es una referencia, la de Bergoglio, que se identifica más con el conservadorismo, pero no creo que vaya más allá de eso. Además no hay conflicto, lo de Juan Pablo II con Polonia era otra cosa. Había un sistema comunista al cual Juan Pablo II ayudó a destruir, pero era una pelea casi, una guerra santa. En la Argentina no hay guerra santa, acá son todos santos, todos van en la fila a adorarlo al Papa, salvo, qué sé yo, algún delirante que cree que era un torturador, lo cual no está probado de ninguna manera. El resto están todos detrás todos quieren estar ahí, radicales, peronistas, hasta Zaffaroni ha ido a verlo, la gente que está haciendo el Código Penal, Carles fue recibido por el Papa, o sea, hasta los sectores que uno podría decir están más enfrentados con el conservadorismo, el Papa los recibe. Además está bien, ¿por qué el Papa solo se lleva mal con el diablo? Además dice que el diablo no existe, imagínate. Y hablaste recién del Código Penal y de Massa. ¿Cómo crees que va a terminar esa cruzada que encabeza Massa ahora contra la reforma del Código Penal? ¿Te parece que es una lucha que está bien elegida para posicionarse como...? Bueno, él es un hombre que tiene su instalación, que es muy dificultosa en el terreno político, porque él pertenece a una disidencia del kirchnerismo, es decir, a una fracción que es minoritaria dentro del peronismo que gobierna. Y además es diputado. No, él necesita tener consignas para ampliar su base. Y elige yo creo que razonablemente, no es ninguna alarde de ingenio, aquellas consignas que expresan de alguna manera el sentido común promedio. El sentido común promedio dice que hay inseguridad en la Argentina. Está contra una reforma del Código Penal que considera garantista. El sentido común está contra el cobro de ganancias sobre los salarios, se embarca en la lucha por la baja del piso o del techo de ganancias. En su momento apareció el tema de los intendentes eternos, entonces él ahora, como eso está mal visto, él ahora se enanca en eso. Ahora, eso no tiene ninguna funcionalidad eficaz, digamos, porque el gobierno de acá que logre una reforma del Código Penal, esta o cualquier otra, y que tenga una aplicación efectiva dentro de los próximos 10 años, es inexistente. Además, que los intendentes eternos que hace 22 años están en los cargos se hagan el araquiri en la plaza votando su limitación es un chiste, es un chiste.
Porque además lo van a votar y después no lo van a cumplir. No, cumplir. En Estados Unidos, en muchos estados, se han votado consultas populares para limitar los mandatos legislativos de los representantes, más que de los diputados, que se eligen cada 2 años. Han ganado esas consultas populares y los tipos después no lo cumplen. Y hay juicios contra diputados que no cumplieron ese mandato. Y dicen, bueno, eso quería la gente en su momento, pero ahora yo me doy cuenta que mi proyecto es más largo que 2 años, yo debo seguir. Yo creo que es medio pintoresco. Lo que hay que ver es qué hay detrás de eso. Es un ataque a los varones del conurbano que están enancados en los intendentes. Es tratar de frenar lo que el gobierno quiere con todas estas reformas al sistema judicial. Las reformas al sistema judicial en general, fuera del Consejo de la Magistratura, del Código Penal, inclusive del Código Civil, lo que trata el gobierno es de confrontar con la justicia. Porque sabe, como todos los políticos, que los principales clientes de la justicia son los políticos. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de todas las reformas? Desacreditar al sistema judicial. Es una porquería, los jueces nombran a sus familiares, son malos, politizan las causas. En realidad están preconstituyendo lo mismo que hacía Menem en los 90, que decía que todos los jueces le iniciaban a él juicios políticos y causas políticas. Se trata de confrontar y desacreditar aquellos tribunales que el día de mañana los van a tener clientes, y va a pasar así, pero le pasa a todos. ¿Pero no te parecen que son ciertas bastantes de las razones que esgrime el gobierno para querer reformar la justicia? No se conocen entre todos los jueces, no sí, nombran pero eso pasa en digo. todo el mundo, eso es parte de la naturaleza humana, no lo arreglás con una reforma judicial. Esos son problemas de usos y costumbres que no lo vas a eliminar con una reforma. Además, lo que está políticamente detrás del proceso de reforma judicial es un ataque a la justicia. Es un ataque a la justicia tal cual es. Es buena, es mala, qué sé yo. Es como es. Lo que quieren es que el día que lo lleven... Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Ingresá a buenosaires.gov.ar /terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. ...120 móviles blindados y equipados... ...30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia... ...950 cámaras instaladas... ...tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país... ...85 kilómetros de fibra óptica... Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. La Municipalidad de La Plata puso en marcha un nuevo sistema de caminantes que recorren los principales corredores de la ciudad, bien cerca de los vecinos y comerciantes para prevenir y llevar tranquilidad. Además, se está implementando un novedoso sistema de botones antipánico y se siguen sumando nuevas cámaras de seguridad y más patrullas para que juntos logremos una ciudad mucho más segura. Sistema Municipal de Prevención y Protección. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus?
Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. ¿Y a Massa lo ves más adentro del PJ, afuera? ¿Te parece que los gobernadores van a permitir que un intendente... No, ellos lo han dejado afuera. Ya está afuera. A Massa lo han dejado afuera, porque además Massa ha querido irse y no ha hecho bien, no ha hecho mal en irse, porque Massa se da cuenta que para él no hay nada. Por eso él, cuando se anota ya en las PASO con el Frente Renovador, se da cuenta que para él no había nada en el peronismo. Yo le llamo el peronismo que gobierna, que es el kirchnerismo más el peronismo formal, el pejotismo. Para Massa no había nada. Además, Massa era un hombre que había sido expulsado del gobierno. Él eligió avanzar sobre un electorado que es el electorado de centro-derecha de la provincia, que vota peronismo, pero el peronismo de ese aroma. Y a su vez los gobernadores, en todo lo que han hecho hasta ahora, lo han dejado afuera. Ahora, ese es el principal problema que tiene el peronismo para el año que viene, porque tiene una disidencia en el distrito más grande, donde gobierna el peronismo y en donde perdió las elecciones. Y eso es una rémora, es un plomo en el ala del principal candidato del peronismo, que es Scioli. Entonces el club de gobernadores, donde son todos ganadores en sus distritos, tienen a su principal candidato, el que tiene más activos, el más interesante, el que puede prometer una elección más exitosa, lo tienen con una disidencia de ese tamaño. El distrito grande y con un volumen de votos. Ahora, ahí yo creo que se plantean los desafíos. O sea, el peronismo tiene que absorber lo que Massa significa si quiere tener el año que viene una elección buena en la provincia. Absorberlo sería... ¿Y si con Scioli qué hacen? No, Scioli va a ser candidato a presidente si no pasa nada nuevo. ¿Vos te parece que Massa puede llegar a ser candidato a gobernador? No, yo no sé qué puedan hacer. Massa dice que es candidato a presidente también. A lo que voy yo es que el peronismo sabe, después de la última elección y de otras elecciones, que tiene un problema con el voto en los grandes distritos. Tiene un problema en la capital, lo tiene en Santa Fe, lo tiene en Córdoba, lo tiene en Mendoza, un poco lo tiene en Santa Fe, y ahora lo tiene en la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene que inventar algo para absorber lo que Massa significa, porque no hay que engañarse, Massa es voto peronista, o sea, no hay un voto masista, es voto peronista de ciertos distritos que él domina. Ahí está escrito, vos lo habrás leído y lo habrás escrito a lo mejor, que hay gente que votaba el año pasado por Massa creyendo que era de Cristina, porque son de la zona de Escobar, de Pilar, de esos lugares donde no identifican demasiado el sistema del voto, no discrimina ahí. Él opera sobre una confusión. Todo el voto opera sobre una confusión, pero lo de él también. Eso es voto peronista. Entonces yo creo que lo que le plantea es el desafío a Scioli y al gobierno de jibarizarlo a Massa, de sacarle ese voto peronista que tiene hoy Massa, achicarlo y arrinconarlo. Y Massa va a pelear por sostenerlo, pues yo creo que Massa no trabaja para ahora, él trabaja para dentro de 4 u 8 años. Para eso tiene que sostener la plaza, tiene que sostener el fuerte. Ahora, lo puede hacer. Hasta ahora no ha crecido mucho, no ha capturado gobernadores, no ha capturado muchos intendentes importantes, sigue insistiendo en lo mismo. No, yo no lo veo que crezca. Entonces, hay que ver qué encuentra él para que la gente, es decir, hablando en plata, ¿cómo paga Massa? ¿Cómo puede pagar adhesiones Massa? ¿Con qué? ¿Desde una banca de diputados? No tiene ¿Desde caja. 3 intendencias? No. Pagar quiere decir pagar políticamente, es darle futuro a la gente que lo sigue. Por eso, sí, no hablo de la caja. Caja tiene. Caja tiene. No, bueno, pero no es lo mismo. Medios tiene. Pero se demuestra porque Massa es una campaña publicitaria formidable, que cuesta dinero. Sí, pero de ahí a poder bancar una estructura enorme parece más complicado. Bancar la estructura enorme, sí, estoy de acuerdo, pero lo más importante es ofrecerle a la gente que adhiera a él un futuro político. Sí. Vos vas a ser intendente, vas a ganar, vos vas a ser gobernador, vos vas a ser candidato a esto, vos vas a estar en un gabinete. Eso no lo puede ofrecer. Pero yo creo que
le sigue planteando una dificultad muy grande al peronismo, porque el voto para el peronismo en los grandes distritos está complicado, y a su vez ha surgido o la alianza UNE Frente Amplio más el macrismo, que están haciendo campaña para el 2015 diciendo que ellos no son el peronismo, que ellos no tienen opción peronista, que ellos están contra el peronismo, y eso los embroma más, digamos. Entonces, ¿qué puede pasar? No sé. Ahora, va a ser muy interesante ver qué trabajo va a hacer Scioli para recapturar la plaza para él, qué va a hacer el peronismo para retener el voto peronista que hoy va a Massa, y qué van a terminar haciendo con Massa. Porque a mí no me extrañaría que al final, si el peronismo como conjunto, que es la Liga de Gobernadores, que es la que es el peronismo, advierte que el peronismo puede perder la elección, a mí no me extrañaría una alianza objetiva, no subjetiva, Massa gobernador, Scioli presidente. ¿Basada en qué? En el voto peronista y en el afán peronista de retener el poder. Porque si el peronismo pierde el poder, no es lo mismo que el radicalismo o la hoy oposición pierde el poder. Esa gente está acostumbrada a vivir bajo el agua. Respiran bajo el agua, llevan años viviendo en la oposición. Sí. Comen una sardina por mes y no les dan agua. Ahora, el peronismo, si no tiene la estructura del gobierno y del poder, entra en un enloquecimiento como entró siempre. Hasta que no apareció Menem, el peronismo en los 80 se decía que había desaparecido. Y Alfonsín, cuando le iba bien, los llamaba y los incorporaba al tercer movimiento histórico. Cuando vino de la Rúa con la Alianza, que tenían a Menem, presidente del partido, preso. Y entraban en una desorganización partidaria de la cual no han salido, porque no nos engañemos, Cristina no es jefa del peronismo, y ella lo demuestra con todos sus gestos de rodearse de funcionarios que no son del PJ, la transversalidad. No, el peronismo... Pero eso era más al principio del kirchnerismo, ahora pareciera que... No, pero jefatura partidaria, de ninguna manera, ¿no? Ella no tiene el respeto ni del sindicalismo peronista, ni el respeto de los gobernadores peronistas. Conviven, saben que es la mejor conducción en este ciclo, la apoyan, pero no es la jefa. No es la jefa como lo fue Perón en su momento, como lo fue Menem. Menem hacía lo que quería cuando tenía poder. Acá Cristina tiene que meter gente en las listas diciendo, quiero gente mía porque el bloque PJ no me vota las leyes. Y eso es verdad que no le votan las leyes. Hay una tensión ahí entre el peronismo y la conducción del gobierno. Y el peronismo no ha vuelto a tener un liderazgo como el que tuvo en otros años, cuando lo tuvo con Kirchner. No pudo ir a la reelección. Y Kirchner hubiera querido ir a la reelección. Y Kirchner te decía que ¿por qué no era la reelección? Porque creía que no podía no ganar. Si no hubiera sido él. Mira. Y miraba el caso de Moyano con Cristina. El sindicalismo fuerte se fue del peronismo de Cristina. Y se apoya que en el peronismo de pata en el suelo, de la estructura del PJ, el dualdismo, a través de Barrio Nuevo. O sea, ese peronismo no reconoce el liderazgo político de Cristina. Y ellos aportan la estructura al candidato que mejor les parezca, pero ¿te parece que el que se una a ellos tiene posibilidades de ganar o restan votos los sindicalistas? En general el sindicalismo no es una carta ganadora. No hay duda de que Palacios y Moyano era lo más importante del sindicalismo en el 2003 y fueron con Rodríguez A. No fueron con Kirchner. Kirchner estaba con CTA, que es perdedora en todos lados. El sindicalismo es una estructura importante, pero no te da la chance para ganar. La última elección, el que tenía que cuidar el voto a Narváez era Moyano. Y hubo mesas de la provincia donde ganó el Partido Obrero. O sea, no sirvió de nada. Además, no es cierto que pongan nada. El sindicalismo es como la Iglesia Católica o el Partido Comunista. Sacan plata, no ponen. Ellos vienen con la colecta anual y te llevan. Más por menos. Pasan el cepillo y se llevan plata. Ahora, poner no ponen. Ahora, ¿qué ocurre? El sindicalismo tiene dirigentes que son políticos muy importantes. Moyano, más allá de cómo le va de unas elecciones, es un dirigente político de una enorme eficacia. No sé si hay muchos dirigentes políticos de la eficacia como políticos de Moyano.
Ahora, en las elecciones es otra cosa. Pareciera él igual que aspira a otra cosa que hasta ahora nunca consiguió, que es una legitimación por el voto popular, ¿no? Yo creo que los sindicalistas tienen un mundo, son un planeta propio. Tienen poder, quieren mantenerlo, tienen medios y viven ejerciendo el poder por el poder mismo. El poder no, yo creo que no es transitivo, el poder es... Un obispo tiene poder y ya queda ahí, tengo poder y lo voy a mantener. Ahora, que ese poder se use para algo, y bueno, algunos lo usan, otros no. Pero lo importante es tenerlo y no perderlo. En eso yo creo que el sindicalismo no es transitivo hacia la política. Sindicalismo de la calle se pasó en la época de Menem cantando "Traigan al gorila musulmán" en la Plaza de Mayo. Y lo insultaban a Menem en todos los colores. Lo hizo en Mérida, que